Primera a los Corintios, capítulo 11. Primera a los Corintios, el capítulo 11, versículo 23. Dejemos que Dios nos hable de una manera especial en esta mañana. Si usted siente que el Señor le habla, que le toca, que es bueno, suéltese. Amén. Estamos en ganas de ver la gloria de Dios este fin de año, pero también experimentar, sentir la gloria de Dios. Amén. Estamos en esa preparación. Amén. Dice en 1 Corintios, el capítulo 11, versículos 23 y siguientes: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Señor Jesús, invocamos tu poderoso y grande nombre. Señor, inspíranos en esta hora. Danos revelación. Abre el entendimiento de todos los corazones, Señor. Danos una palabra que nos inspire. Por favor, obra. Glorifícate en este momento y ayúdanos. Gracias, Señor. Amén. Siéntese, por favor. La grandeza de la Santa Cena del Señor, y también vamos a ver todo lo que es esa dimensión, la cual el creyente debe estar claro y poder entonces decidirse cuál es mi deseo, que todos quienes estemos y vengamos al 31 podamos participar de la Santa Cena. Por eso, con antelación, estoy tomando el trabajo de preparar, de dar las enseñanzas pertinentes para que se puedan ir ajustando las cosas de manera que nadie de los bautizados se pierda esta grata bendición de estar sentados
a la mesa y participar de la cena del Señor. Quiero hablar un poco acerca del contexto en que el apóstol Pablo recibió esta revelación del Señor, la cual él dio la enseñanza en la iglesia de Corinto. Y quiero mostrar algunas características de esta iglesia, porque vivieron una extraña paradoja, porque esta fue una iglesia que era espiritual, pero al mismo tiempo eran carnales. Por eso la paradoja, y uno nos explica. En esta iglesia se manifestaban todos los dones espirituales, pero eran carnales. En esta iglesia habían grandes divisiones. Ya las divisiones pertenecen a los creyentes que carnales, más no espirituales. ¿Se acuerdan que al inicio de la carta había un partidismo? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y unos dijeron, pero yo soy de Cristo. Amén. Ahí entonces está planteada la situación en la iglesia de Corinto. Eran influenciados fácilmente por un sincretismo religioso, por una mezcla entre paganismo y cristianismo. Vivía allí alguien, se había filtrado una situación, fue una perversión sexual extrema, porque Corinto o Corinto inclusive tiene un nombre que allá en su propia lengua tiene mucho que ver con la fornicación como tal, con la perversión, porque era un lugar donde los cultos mistéricos que se realizaban allí permitía la depravación, permitía lo que es la prostitución sagrada, entre comillas. Y la iglesia, la nueva iglesia que se levantaba en ese momento, quizá habían quedado algunos rezagos de ese problema. Es tanto que un hijo tenía relaciones con la esposa de su padre, la mujer de su padre, ahí en Corinto, y era algo totalmente reprobable. Era una iglesia que no respetaba la autoridad de Pablo como apóstol. Fue la que más dolor de cabeza le dio al apóstol Pablo. Es tanto que llegaron a cuestionar la espiritualidad del apóstol. En otras palabras, lo trataron a él de carnal. Por eso ustedes ven que en el capítulo 12 de la segunda epístola, él hace una defensa y dice, porque nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Amén. Y él entonces va presentando, porque fue cuestionado su apostolado allí en esta iglesia de Corinto. Y ellos no solamente hicieron eso, sino que profanaron, hicieron común la cena del Señor. Y ahorita entramos entonces para mirar qué fue lo que ellos hicieron. Es por eso que el apóstol en el capítulo 11, el versículo 17, los reprendió y muy fuertemente, aleluya, enseñando entonces, y empieza a enseñarles acerca de lo que es verdaderamente la cena del Señor. Les enseña acerca de las consecuencias también que trae consigo el cenar indignamente, pero también muestra un horizonte. ¿Qué horizonte puede mostrar o puede ver el creyente al participar de la mesa del Señor?
Por eso esta celebración es de gran importancia y quiero que los que todavía no han participado y no saben de esto presten mucha atención. Ya los hermanos que llevamos años sabemos y conocemos, pero quizá Dios le puede hablar en esta mañana y darle un detalle. Amén. Miramos entonces cómo el apóstol Pablo, cuando toma esta parte, habla acerca de discernir, de no discernir el cuerpo, no saberlo discernir, y cuando se cena en pecado, qué consecuencias graves tiene. Si nos ubicamos en el versículo 17 del capítulo 11, aquí viene entonces la reprensión que él hizo a los corintios. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Amén. Ya esto está mostrando que hay algo grave. Los corintios estaban reuniendo pensando que estaban haciendo algo bueno, pero el apóstol descubre que se estaban reuniendo para hacer la Santa Cena para lo peor, y no puede uno sentarse a la mesa del Señor para lo peor, sino para lo mejor, sino para recibir las bendiciones que emanan, que salen de ese acto glorioso que realizó el Señor. Ahora, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ¿qué pasa? Oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones o disensiones. Entonces las divisiones no son bienvenidas en la iglesia, ni tampoco en el momento mismo de participar de la Santa Cena. Eso está reprobado. Amén. Es lo primero que aparece, las divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Ya aparece aquí otro problema u otros problemas. Había una lucha, una puja de clases. Los ricos, los que tenían y los que no tenían como comer, porque en ese contexto en que estamos hablando se traían comida, se participaban todos. Después de esa comida entonces se participaba de la cena como tal, del pan y del jugo de la vid o del vino. Pero había problema con las comidas porque los ricos traían la pechuga, la gallina, los pavos, pero los pobres los miraban comer, o quizás se comían las sobras, y había allí una situación incómoda, porque muchos quedaban con hambre, otros se hartaban y dijeron: no, vamos a agregarle esta comida al licor, vamos a beber, y luego se emborrachaban. Y ellos pensaban que estaban participando de la cena del Señor, y allí hacen de algo sublime, de algo glorioso, de algo sobrenatural, lo profanan. Porque la profanación consiste en cambiar el uso, en este caso, o la forma de hacer las cosas de lo divino, hacer algo común. Esto es profanar, darle un sentido contrario a lo que Dios había establecido y a lo que está establecido en la palabra misma.
el Señor no estableció la cena para que hubiesen disensiones, para que unos se hartaran y los otros tuviesen hambre, o para que unos se emborracharan, se embriagaran y se saliese entonces eso de control. Eso no fue lo que el Señor instituyó. O sea, allí hay una falta gravísima y el apóstol Pablo entonces comienza a corregir esta situación grave que se había presentado. Pues, ¿qué dice el versículo 22? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. No, lo de Dios no es para hacer sentir mal al otro. Amén. Ni con la santidad que uno pretende tener, no mirar por encima al otro y decir, soy más santo que tú. Amén. Pues estoy más cerca de Dios y tú estás más lejos. O yo tengo que comer y tú no tienes. O sea, era un problema porque se había roto la comunión. Y eso no fue lo que el Señor había enseñado cuando Él instituyó y se sentó a la mesa. No se puede cambiar el sentido de esta celebración. No se permitió al principio, tampoco se permite hoy en el 2018 y en este diciembre. Amén. Con este fin de año, no. Tiene que ser como el Señor la estableció, como el Señor la reveló. Amén. Muchas cosas cambian y van cambiando y vemos que aceleradamente cambian, pero lo que Dios ha establecido permanece, está allí y no tiene cambio. No le busquemos cambio a lo que no tiene. Dios habló y eso es. Amén. Es el versículo 23. Ya el apóstol va a entrar en materia a corregir aquel problema grave. Y empieza diciendo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y yo me pregunto, ¿por qué Pablo comienza diciendo, porque yo recibí del Señor? Sabemos que Pablo no tenía mucha credibilidad en Corinto. Era desafiado su liderazgo y como apóstol. Es tanto que Pablo tiene que hacer una defensa en el capítulo 9 de 1 Corintios, una defensa sobre su apostolado. Porque no le creían. Y él tuvo que decir, yo también soy apóstol como Cefas, como Pedro. A mí también se me apareció el Señor. Amén. Yo también tengo la revelación. Amén. Porque Pablo no fue de los 12. Y quizá por eso los corintios quizá no creían mucho en él y había un cierto recelo. Pero Pablo está diciendo, mire, yo no recibí el evangelio, a mí no me enseñó hombre alguno. Lo dice en Gálatas, a los Gálatas se les dice. Pero aquí cuando va a enseñar sobre la cena, aunque él no estuvo sentado allí en aquella noche, él está diciendo, porque yo recibí del Señor. Amén. Y esto tiene un peso grande. Está poniendo las cosas en la mesa, azotó la mano en la mesa. Yo lo recibí del Señor. Es decir, no lo he aprendido de nadie. Tuve la revelación directa, aleluya, del Señor. Qué bueno esto, hermano, cuando uno tiene esa convicción. Yo lo recibí, tengo experiencia. Y si Él se me apareció, si Él me lo reveló, amén, eso tiene un peso enorme. Yo recibí, amén, del Señor lo que también os he enseñado.
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Es decir, hermanos, que esa declaración que Pablo hizo hace entonces que los corintios se den cuenta que él no es un aparecido, que aunque no estuvo esa noche, el mismo Señor se tomó la molestia de revelársele a Pablo, de mostrarle a Pablo, de enseñarle a Pablo lo que había acontecido esa noche, para que lo escribiera, para que él lo viviera y para que él lo enseñara. No solamente a los corintios, sino a la iglesia naciente, y que pudiese pasar a todas las generaciones. Y hoy nosotros tenemos aquí el texto, porque el texto de Pablo, lo que tenemos aquí es lo que corresponde a la iglesia misma, a la iglesia de hoy y de todos los tiempos. Aleluya. Fue la revelación que él recibió, que el mismo Señor se la dio. Amén. Entonces muestra su autoridad allí, y al mostrar esa autoridad, ellos tienen que someterse y obedecer y aceptar lo que el Señor mismo había establecido para el bien de todos. Ahora, cuando él dice que el Señor tomó pan, miramos aquí que dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros ¿qué? Es partido. ¿Qué difiere allí de Lucas? El domingo pasado estuvimos observando el momento cuando el Señor lo estableció, y Lucas lo registra. Según ese texto, ¿qué es lo distinto que aparece allí? Exactamente. ¿Quién dijo así? Póngase un 10, como dice un amigo mío por ahí. Amén. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Y cómo dice Lucas? Que por vosotros es dado. O sea, aquí ya le da otra dimensión. Y Pablo dijo que fue el Señor quien se lo reveló. Mi cuerpo es partido. Ahora, hay que saber entender lo del cuerpo partido, porque no podemos pensar que los huesos como tal, porque los huesos no hacen parte del cuerpo y sostienen todo lo que... Porque los huesos no fueron partidos. Amén. Porque está escrito que ningún hueso no será quebrantado o partido hueso alguno. ¿Por qué? Porque eso está mostrando también la unidad misma de la iglesia. Porque donde se le parte un hueso al Señor, pues la iglesia sería una iglesia enclenque, una iglesia fracturada, una iglesia a la cual se podría despedazar y no tendría una consistencia. Estando cuando al Señor le fueron horadadas sus manos, porque allí hay huesos. No fue hueso, porque hay una parte para poder sostener en la cruz, porque algunos nos presentan que fue aquí en el centro. Donde fuese en el centro se resbala y no se sostiene en la cruz. No, que aquí en esta parte hay algo que no es un hueso, hay tendones allí, y sostiene el clavo y puede sostener lo que está allí. Por eso el Señor, ni aun los clavos que él horadaron su cuerpo, rompió hueso. Amén. No se dañó hueso, porque la Escritura misma lo dice, que sus huesos no serían quebrados. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando leemos de ese pan partido, también es una metáfora que vamos, que nosotros podemos mirar el trigo, el proceso que tiene el trigo, y que tiene un pan para llegar a la mesa.
se trabaja en la tierra, se siembra, viene el sol, viene el agua, se pudre el trigo, brota la espiga, empieza a salir hojas, todo, brota la espiga, sale el grano, empieza a granar o madurar, se saca, luego se lleva, se le saca del cuerpito o de las hojas, de la envoltura, luego se va al molino y empieza a hacer ¿qué? Molido, quebrantado. Para uno comer un pan, amén, no es tan sencillo lo que hay detrás. Hay una cantidad de cosas porque a veces nosotros somos facilistas. Lo vemos ahí, no, es lo que está ahí, pero hay una historia detrás. ¿Qué moler? Hay que quebrantar esa semilla, ¿cómo llama? El trigo. Después, bueno, tiene que mezclarlos. Está la harina, mézclelo, échele agua, échele la levadura si quiere, pero allí no está el pan todavía. Amén. Tienen que meterlo en el horno para que el fuego entonces lo pueda asar, lo pueda dorar y luego sale el pan. Hay un proceso. Amén. Y Cristo muestra entonces, y poniendo el ejemplo de ese pan, que su cuerpo es partido, que su cuerpo es dado, mostrando ese proceso glorioso mediante el cual pasó, para que nosotros hoy, aleluya, podamos tener vida y vida en abundancia, podamos estar aquí. Amén. Hacer esto en memoria de mí. La Pascua se hacía en memoria de lo que Dios había hecho, que los había sacado con brazo extendido. Amén. Con brazo poderoso. Se acordaban de aquel cordero de la sangre puesta en el dintel de las puertas. Se acordaban de los momentos difíciles que pasaron ellos en la esclavitud, las hierbas amargas, los panes ácimos o sin levadura. Se comía el cordero en el fuego. Pero ahora el Señor los centra y dice: participen de esta cena, pero aquí el centro soy yo. Háganlo en memoria de mí. Por eso ningún creyente, cuando esté participando de la cena, puede estar pensando en nadie más ni en nada más aparte del Señor que nos ha salvado, aparte de aquel que lo ha hecho todo. Tenemos que estar conectados todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. No podemos estar el cuerpo aquí y volando nuestro pensamiento. Amén. Sino que tenemos que estar allí, seguros, sabiendo, amén, que estamos reviviendo, aleluya, lo que Cristo hizo, y mostrado así como el pan entonces pasa por un proceso, y que no es fácil, que tuvo que ser quebrado, tuvo que meterse en el horno para poder ser pan. Asimismo, la salvación nuestra, el Señor pasó por un proceso de dolor, de angustia. Por eso dice la palabra que Él es varón de dolores y experimentado en quebranto. Amén. Experimentado en quebranto. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Cuándo se debe celebrar la Santa Cena? ¿Por qué tiempo? Según el texto, todas las veces en la iglesia primitiva se celebraba cada 8 días. Amén. Pero fue cambiando, porque mire, se celebraba cada 8 días, y en los tiempos de Pablo ya se había vuelto algo común. Porque a veces como que se va perdiendo las cosas cuando se vuelve muy repetitivo, como que se va perdiendo el sentido de las cosas.
Pero es lícito, es normal que si en una iglesia, una congregación quieren hacerla cada 8 días, bueno, se puede hacer cada mes también, cada 6 meses también, o cada año. Amén. Lo importante es que se haga bajo los requerimientos que el Señor dice, bajo los preceptos, teniendo en cuenta que no es para jugar, no es para cambiarle de sentido, sino que debe tener el sentido que el Señor le dio. Háganlo en memoria de mí todas las veces que ustedes deseen. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Gloria a Dios. Si retrocedemos al capítulo 10, la primera a los Corintios, el versículo 16, aquí Pablo está enseñando entonces el significado y qué hace cuando uno participa en la Santa Cena. Está enseñando a los Corintios. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, es decir, que cuando uno está participando de la cena, está tomando la copa o el vino o el jugo de la vid. Amén. Ahí está comunicándose uno. Hay una comunión con la sangre misma de Cristo. No es que el vino se convierta en la sangre, no es lo que quiero decir, ni lo que Pablo quiso decir. Pues sabemos que se convierte en un símbolo, el vino de la sangre del Señor. Pero hay una comunión. Está diciendo que participamos de Cristo, participamos de su sangre. ¿Acaso no nos hemos olvidado que él en el capítulo 6 de Juan está diciendo: el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre no puede ¿qué? O no tiene y eso entonces causó un alboroto en los judíos. No somos antropófagos, ¿cómo así? Nosotros no comemos gente. Nos va a poner a comer su carne y a beber su sangre. No, esta es una doctrina a la cual no seguimos, nos plegamos. Así que esto ya se llenó la copa. ¿Cómo así que nos va a poner a comer su carne y a beber su sangre? No, eso es imposible. Y dijo: Señor, ¿sabe qué? Nos vemos después. Se les cargaron ese día como 5,000. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Abrió la puerta, se le quedaron 12. Y luego abrió la puerta a los 12 y le dijo: ¿usted también quiere irse? ¿Ustedes también se quieren ir? La puerta está abierta. Y Pedro dijo: Señor, no la tome así tampoco. Aquí iremos. Oh, si solo tú tienes, palabra de vida eterna. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de este pan no tendrá hambre ni sed jamás. En la Santa Cena participamos de Cristo. Nos identificamos en el 100%. Por eso quienes no se han bautizado no pueden participar. ¿Por qué? Porque no se han identificado con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Es solamente para aquellos, amén, que hemos aceptado, que hemos dicho: Señor, yo participo de tu sacrificio. Yo, Señor, me identifico con lo que tú hiciste por mí. Entonces Pablo está enseñando eso, que hay una comunión con su sangre cuando participamos de el jugo de la vid o del vino. Gloria al Señor. El pan que partimos no es la comunión de su cuerpo, claro que sí. Ahí nos comunicamos. El próximo domingo voy a enseñarle cómo Juan muestra y cómo Jesús une en un pan, en un todo, a toda esa diversidad que está, para mostrar unidad en todo. Pero eso es para el próximo domingo, Dios mediante.
nos está enseñando que hay comunión, que uno tiene que comunicarse. Amén. Identificarse en su muerte, en su sepultura, su resurrección, en esa obra magna que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Somos participantes de Cristo. Amén. Porque su obra trajo redención, trajo reconciliación, trajo sustitución, trajo perdón, gloria al nombre del Señor, trajo vida eterna, trajo justificación, trajo lo que nosotros estábamos esperando, y solo Cristo pudo hacerlo, porque lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible. Por eso goces en esta hora, porque tenemos todo para poder hoy decir que somos salvos. Por eso acércate a la mesa del Señor y participa. Hay grandes bendiciones. Grandes bendiciones. Amén. Para el que acepta esto. Vamos a mirar el sentido que tiene la Santa Cena, el horizonte que nos marca. Amén. Porque mire el versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué pasa? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay dos tiempos aquí. ¿Cuáles? El tiempo pasado, es decir, cuando se celebra la Santa Cena, automáticamente nos hace que volvamos al pasado, volvamos a la cruz y revivamos, actualicemos en nuestra vida lo que pasó allá, lo que hizo el Señor por nosotros. Que la historia no se quede en la historia. Amén. Es un llamado a volver al pasado por la fe. Allá, ahí donde Cristo hizo su sacrificio. Amén. Por eso nos hace mirar, dice, la muerte del Señor anunciáis, pero también desde ahí hay que anunciarla. Amén. Que Él murió. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo que está diciendo el texto. Ahí estamos anunciando la muerte también. Lo que Él hizo es un anuncio. Aleluya. Pero también, cuando estamos participando de la Santa Cena, también nos hace mirar hacia el futuro y también mirar hacia arriba. La muerte del Señor anunciáis hasta, hay un tiempo comprendido, hasta que Él, amén, hasta que Él qué, hasta que Él qué, hasta que Él qué, hasta que Él venga. ¿Alguien espera aquí? ¿Alguien está esperando al Rey aquí? Amén. Sin calvario, amén. Sin muerte no hay resurrección. Y sin resurrección no hay arrebatamiento. Oh, pero tengo buenas noticias en esta mañana. El Señor murió, pero también resucitó. Por lo tanto, hay esperanza en esta hora de ser arrebatado, de ser levantado, y Cristo viene. Aleluya. Estamos participando de la Santa Cena. Estamos diciendo todo eso. Que Él murió, que Él resucitó, pero que viene. Amén. Alguien que se alegre, por favor. Alguien que se alegre en esta mañana. Por eso la Santa Cena es más que rica. Mire cómo va dimensionando todo esto, el horizonte que nos abre.
el participar de la Santa Cena. Quien no participa de la Santa Cena no anuncia la muerte de Cristo y su victoria, ni tampoco está esperando la venida del Señor, ¿o sí? Esto no me lo invento yo, es lo que dice ahí. Amén. Quien participa, amén, anuncia su muerte, aleluya, también anuncia su venida y espera su venida. Ese es el llamado a la iglesia. Amén. Por eso el tema, el eslogan para el próximo año tiene que ver con la venida del Señor, que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia misma, esa espera que nosotros debemos estar. Y es el lanzamiento entonces el 31 de diciembre para empezar el nuevo año con la perspectiva de mirar, de esperar entonces que suene la final trompeta y el cielo se abra y que nosotros seamos arrebatados para estar con nuestro Dios. Amén, amén. Dales aplauso, dales aplauso, dales aplauso. Es tiempo de arrepentimiento, iglesia. Es tiempo de conversión, iglesia. Es tiempo de vivir para Dios. Le estamos esperando. Y tú, amigo, es tiempo de decidirte por Dios. Amén. Es tiempo de decisión por el Señor. Entrega tu vida al Rey. Aleluya. Cristo está aquí en esta mañana. Hoy yo siento la presencia que ha empezado a moverse aquí. Hoy yo siento una presencia que ha empezado a moverse aquí. Aleluya, gloria al Señor. Gózate, gózate, gózate. Hay libertad aquí. Hay libertad aquí en esta mañana. Aleluya. Pero también cuando uno participa en la Santa Cena, no solamente nos hace mirar hacia atrás, ni tampoco hacia el futuro, sino que nos hace volvernos hacia nosotros mismos, para que hagamos un viaje profundo a nuestros antros allá. ¿Y qué es lo que dice el texto? De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo del Señor y de la sangre del Señor. Aquí viene el detalle. Por tanto, pruébese cada uno y asimismo coma así del pan y beba de la copa. Pruébese cada uno. Vuélvase hacia sí mismo. Amén. Analícese. No lo haga de forma irracional. Aleluya. Haga un viaje. Hay un llamado a hacer un viaje, a que nos detengamos, porque a veces somos expertos en mirar para todos los lados. Pero dice, mírense ustedes mismos. Váyanse. Analícense. Amén. Gloria al Señor. Miren lo que dice el verso 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos examinásemos a nosotros mismos al participar en esta cena, hay que volver para contemplar al Señor por la fe crucificado, con sus brazos abiertos en la cruz. Pero mirar una parte importante de su cuerpo, su costado abierto, que simboliza entonces entrega total, por el cual fluyó sangre y agua.
revelando su amor también. El cuánto nos ama. Cumplimiento de lo que dijo Isaías. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá el renuevo como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Oh, le veremos. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolor y experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no le estimamos, pero ciertamente llevó él nuestro ¿qué? Pecados, y sufrió ¿qué? Nuestras enfermedades. Y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Amén, amén, amén. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Ese costado herido te está diciendo, ese costado herido te está mostrando que hay sanidad, que la sanidad ya es un hecho. Está mostrando que por esa herida, amén, que por esa llaga, ya fuimos todos nosotros curados, ya fuimos todos nosotros sanados. Por eso cuando participe de la Santa Cena, esa enfermedad también puede ser sanada. Podemos ser curados porque ya es un hecho. Es un hecho. Amén. Siento una descarga de poder en esta hora. Aleluya. Mira por la fe y contempla su costado herido. Y reclama la sanidad. Reclama la sanidad en esta mañana. Su costado fue herido por eso. Para mostrarte que la obra está hecha. Que la obra está hecha. Que hay sanidad. Que toda su sangre fue derramada. Amén. Que su obra concluyó. Que fue suficiente el sacrificio, que fue suficiente lo que él hizo. Por eso no necesitamos de otro ni de otros. Él lo hizo con Cristo, estamos completos, lo tenemos todo con él. Dale ese aplauso al Señor en esta hora. Pero también nos hace ver, cuando participamos de la cena, nos hace ver la tumba vacía. Nos lleva para que nosotros veamos como testimonio claro e inconfundible de la tumba vacía. Nosotros, el cristiano, es el único que puede acercarse a la tumba de quien cree y no encontrar una osamenta allí, no encontrar polvo, no encontrar un epitafio que diga aquí yacen los restos mortales de tal fulano o de tal fulano. No, es el único, el creyente, es el único que puede acercarse a la tumba y mirarla sin miedo. Amén. Y le imparte fe y confianza, sabiendo que nuestro Dios no está allí, que Él está vivo y está aquí en esta mañana. Y podemos alabarle, podemos exaltarle, porque no andamos detrás de un supuesto.
aparecer en las nubes aquel que murió, pero que también resucitó y que está aquí tocando la vida, y que está aquí sacudiendo la conciencia, que está aquí tocando la puerta a un corazón, que está aquí obrando en esta mañana. Aleluya, aleluya. Tenemos una esperanza gloriosa, y esa esperanza no nos avergüenza. Gabriel García Márquez escribió una obra llamada El coronel no tiene quien le escriba. Allí él toma un personaje donde ese coronel lo había dado por su patria todo. Luego salió para esperar la jubilación y esperó durante 15 largos años que le llegase la notificación, y nunca le llegó. Esperaba cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año de sus 15, y nunca llegó. Y esa obra fue una metáfora de la vida de él en París, recogiendo papeles, pobre, esperando quien le escribiese, esperando quien le mandase un chequecito, y nunca llegó. Pero esta iglesia, a la cual estoy predicando en esta mañana, nosotros sí tenemos quien nos escriba. Aleluya. Nosotros sí tenemos quien nos hable. Gloria al Señor. Y nosotros sí esperamos, aleluya, esperamos a aquel que prometió venir, aquel que prometió venir. Cristo prometió venir, y Él lo hará. Ya lo hizo una vez y lo hará también para levantar esta iglesia, y estamos esperando ese momento. Así que no nos vamos a quedar frustrados. No nos va a dejar esperando. No nos va a dejar esperando. Por eso anunciamos cuando participamos de la cena. Anunciamos su venida. Anunciamos su venida. Gloria al Señor. Anunciamos su venida. Pero también nos manda que nos volvamos hacia nosotros mismos y miremos dentro de nosotros cómo estamos viviendo, cómo estamos llevando esta vida. Es tiempo de hacer un balance. Es tiempo de pararnos y voltear hacia atrás y mirar cómo han sido nuestros pasos hasta aquí este año. ¿De qué manera hemos andado? ¿De qué manera hemos actuado? ¿Cómo nos vamos a sentar en la mesa del Señor? ¿Soy santo o no? ¿Llevo una doble vida o no? ¿Soy un cristiano genuino o no? ¿Puedo sentarme con una conciencia limpia ante Dios? ¿Sí o no? Es un llamado a mirar entre nosotros mismos, hacer un balance, y que el Señor no diga: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. No. Es tiempo de arrepentimiento, iglesia. Es tiempo de conversión. Es tiempo de volvernos a Dios con sinceridad. Es tiempo de reconocer los pecados.
se necesita entonces. No puede entrar ante la presencia del Rey y pedirle perdón. Perdón, sí. Si vamos a participar de la cena, pruébese cada uno y entonces participe. Porque el que come indignamente de este pan y de esta copa, juicio, bebe para sí y será culpado de la sangre y del cuerpo del Señor Jesucristo, y no nos vamos a cumplir para ser culpados o para estar bajo el juicio. Pero esto tiene unas consecuencias, porque el pecado tiene consecuencias. El pecado, aunque el hombre le huya o trate de huirle, el pecado al fin lo alcanza. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los corintios pervirtieron esta celebración y Dios los castigó. ¿De qué manera? Uno, algunos se enfermaron, como dice el texto, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y a otros los mató, y otros duermen. Aunque no fue un juicio de condenación, pero fue en la carne, para que ellos entendieran la gravedad de las cosas. Porque el pecado trae consecuencias, y son muy graves. Es el tiempo de bajar del pedestal, de despojarnos de cargos, de lo que somos, de lo que tenemos, y presentarnos ante Dios como simples pecadores que necesitamos de su gracia, que necesitamos de su sangre, que necesitamos, aleluya, que Él y solo Él nos purifique. Es una mañana de arrepentimiento. Es una mañana de volverse a Dios. Y aquí está este altar. Si alguien considera que tiene necesidad de Dios, venga, no le dé pena, no le dé vergüenza. Los pecados de algunos hombres se harán evidentes cuando vengan a juicio, pero hay otros que pueden ser descubiertos ya. Es mejor que sean descubiertos aquí y no en el momento cuando sea el juicio. Por eso acércate, ven, acércate. Aquí estamos como pecadores ante el Señor, necesitados de su gracia, necesitamos de su perdón. Pongo esta iglesia en esta mañana bajo la sangre del Cordero. Todas asperezas, todo corazón dañado, todo lo que está haciendo daño ahora queda bajo la sangre de Jesús. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Deja que